Hola, yo soy Choc. Este es mi segundo, tercero, cuarto intento de podcast. Eh, a ver qué tal sale. Este, Hoy quiero hablar un poco, lo que alcance en estos 10, 15 minutos, de Cervantes y el Quijote en específico. Y quiero hablarles del impacto sociocultural que tiene, aunque parezca que no es así, o aunque lo sintamos como algo muy lejano. Es el por qué es tan importante. Y lo traigo a colación pues por el Festival Cervantino, al ver que gente de Guanajuato no tenía idea de que el Cervantino era por Cervantes y que se preguntaba que por qué usaban al Quijote para todo. Bueno, pues quiero hablar un poco de eso. Y es de lo poco que sé, la verdad. Es un tema muy amplio. O sea, no voy a aventar choro diciendo que ya he leído el Quijote 10,000 veces. Tuve obviamente un acercamiento en la secundaria que te, bueno, te acercan a fragmentos, te sugieren leerlo, pero pues no sé, por lo menos yo no lo hice nunca. A lo mejor mencionar mi papá nos compró una enciclopedia de libros del Quijote en caricatura. Tengo un poco de esos recuerdos y pues últimamente me he puesto a leer acerca del tema. Es muy interesante porque hablan de Cervantes y el impacto que tiene sobre nosotros y sobre la cultura y la lengua hispana, y creemos que es un personaje lejano, como algo que difícil de entender. Y la verdad es que es justamente el carácter de Cervantes el que define un poco cómo somos, y es como el enlace que compartimos entre los españoles y los mexicanos. Porque él tiende mucho a, dentro de sus historias, meter un poco de juego, jugar con el lector, no ser tan serio, no tomarse tan en serio, burlarse un poco de ello. Es por ejemplo, justamente en el Quijote, la obra la más característica, habla en cierto momento menciona como que fuera real el Quijote, como si hubiera sido escrito por otro autor. Incluso menciona al autor. La verdad no me acuerdo cuál es el nombre, pero lo menciona como si él hubiera recogido estas historias tan maravillosas del Quijote de la Mancha, de un viajero, de unos manuscritos antiguos que hizo que alguien le tradujera y los había adaptado. Luego menciona que que tiene evidencia que respalda que el Quijote realmente existió. Y bueno, finalmente, ¿de qué habla el Quijote? Justo esa fue la conversación con estos amigos que no tenían idea del Cervantino. Me decían, bueno, ¿y de qué trata? Nunca lo he leído. Pues a grandes rasgos se puede decir que habla de un hombre que está obsesionado con las historias de caballeros. Durante gran parte de su vida las ha leído y le tienen un gran impacto sobre él, al punto en que enloquece y se siente y piensa que está en una de esas historias. Y el hecho es que las tiene tan bien analizadas que simplemente va adaptando la vida y lo que ve a su alrededor con las historias para hacerlo real. Parece un poco sencillo, un poco tonto hablar de solo como una locura de un hombre que piensa que vive en una fantasía que no es. Pero al final la historia trata de eso, te reta, te dice qué tan loco está esa persona que sigue sus sueños, que va por lo que siempre ha querido y lo que siempre ha soñado, y que se sale con la suya porque finalmente se pone en situaciones que lo llevan a confirmar, a decir que efectivamente es un caballero que va en busca de aventuras. Y eso, digamos, cómo puede impactar a la sociedad en la actualidad. Pues imaginen que después de más de 400 años
todavía admiramos tanto personajes ficticios que queremos ser como ellos, que queremos manejarnos como ellos en la vida. Y bueno, ni se diga de, digamos, esa gente que trata de parecerse a los personajes de sus narcoseries. Y bueno, todo lo que significa, pero es un poco reflejar eso, que esa esencia de personas la tenemos y que nos es común. Supongo que en muchísimas culturas, pero lo podemos recibir en nuestra cultura mexicana y por lo tanto española. Después es muy interesante porque la obra empieza a mencionar, se supone, llama que es el término de los libros de caballeros como género. Fue el último de ellos y fue, en principio pareciera que se burla de su narrativa, de su forma, de su carácter, que parecía ya irreal al tiempo cuando fue escrito. Pero al final no deja de ser un tributo a eso mismo, y un tributo descarado, digamos. Hay una parte en que dicen, bueno, si esos libros de caballeros enloquecieron al Señor, pues deberíamos tirarlos, deberíamos quemarlos. Justamente lo dice un sacerdote, por cualquier alusión a lo que quieran. Entonces dicen, vamos, eso le están haciendo daño, vamos a quemar esos libros. Entonces se va con un grupo de personas a sacar los libros de Don Quijote para decidir cuáles va a quemar. Y se va encontrando con obras clásicas y empieza a querer algunas conservarlas, como para mantener como el testimonio de esas obras, a pesar de que se les estaba tachando en ese momento de prohibidas, y creo que puede ser alusivo a muchas otras cosas. Entonces empieza ahí Cervantes como a hacer un pequeño tributo a las obras clásicas, a cómo impactó ese estilo, cómo permeó desde otras civilizaciones, que claro que empieza y lo menciona hablando del rey Arturo en Inglaterra, cómo se venían trayendo otras historias de otros lugares y cómo eran parecidas con las que se tenían de manera local. Y eso era un poco querer conservar ese conocimiento para ellos. Y incluso él mismo se menciona, es decir, de repente encuentran un libro y dice que es de Miguel Cervantes Saavedra y se autoelogia, es decir, pero de una manera muy, muy cómica, como no tomándose tan en serio, como un poco bromeando, o bueno, eso es la interpretación que yo le doy, no es forzosamente la correcta. Y es que sigue teniendo mucho ese impacto de cómo tenía que ser un caballero, de la cultura, lo que exigía de un hombre y cómo tenía que dirigirse. Y lo traemos aún como en nuestra sangre. Es decir, por ejemplo, habla de una historia de que llega Don Quijote y se encuentra con unos mercaderes y les exige que reconozcan la belleza de Dulcinea. Entonces, so pena de un duelo. Y eso, bueno, me hace recordar de alguna manera ese caballero que llega al Oxxo en la madrugada, bastante ebrio, y empieza a hablar con la gente de alrededor y empieza a decirles que reconozcan a su mujer como la más hermosa, y acepta que es la más hermosa. Y en un principio los mercaderes empiezan a seguirle el juego justamente para evitar problemas, y empiezan a seguirle el juego, pero Don Quijote es necio, y claro, porque él está convencido, él está seguro de lo que está diciendo. Y bueno, yo lo asocio justamente con ese caballero que llega al Oxxo en las madrugadas y te trata de hablar y te trata de convencer de su punto, y le das el avión como para evitar problemas, y como eso
por lo general termina en problemas. Nos habla en otras partes de la historia que va cabalgando y ve a un hombre rico que está golpeando a un muchacho. El muchacho le dice que le debe dinero, que no le ha pagado unos trabajos que ha hecho para el hombre rico. Y al ver lo que le está golpeando, se le acerca el Quijote en su caballo y con su lanza, y el hombre rico digamos que se toma un poco precauciones, no sabe de qué se trata, y le dice que deje de golpearlo. Él le dice que el muchacho ha sido descuidado y le ha hecho perder dinero, y él le dice que solamente quiere que le paguen lo justo. Entonces Don Quijote ordena al hombre que libere al niño y le ordena que le pague lo que le debe. Para no evitar problemas, el hombre rico dice: claro, sí le pagaré, solo necesita acompañarme a mi casa para que le pague. Y el muchacho, que es muy inteligente, le dice que claro que no lo va a acompañar, que en cuanto lleguen a su casa lo va a matar. Entonces el Quijote le hace jurar por el honor de los caballeros y tal, que le va a pagar lo acordado. Incluso llega a un acuerdo de cuánto se debe y por qué no debe aplicar cierto descuento que dice el hombre rico que debería tener, puesto que le regaló unas sandalias y etcétera, y le cuidó mientras estuvo enfermo. Total, que el Quijote le hace prometer que le va a pagar, y el hombre accede. Y justo cuando se va el Quijote, le dice que claro que le pagará lo que ha acordado, pero que lo quiere tanto como empleado, que le pagará lo más justo y que hará por pagarle más. Y eso quiere decir que lo va a golpear más y lo deja casi muerto. Pero el Quijote se fue de ahí contento, como satisfecho de que él había hecho justicia, pero nunca se encargó de que la justicia fuera realmente hecha. Solo estaba conforme con que había aparentado ayudar a alguien. Y cómo tiene su relación con lo que lo quieran plantear ahora, ¿no? Puede ser con política, con la sociedad, que prefiere aparentar nada más lo que es, o más bien lo que no es. Quiere simplemente, que es como compartir imágenes para ayudar gente. O sea, que dicen, el like no sirve para nada, el like no da de comer, el like no cambia absolutamente nada. Pero la gente se siente satisfecha con compartir esas imágenes, porque siente que manda el mensaje de que está interesado por ese tema. Y más allá de eso no importa si lo haga o no, o que realmente le interese. Y el tema pues es siempre aparentar, y trae mucho, por ejemplo, en la joven sociedad mexicana, aún bajo el régimen, bueno, digamos el reinado español antes de la independencia, para aparentar ser de cierta clase social, cambiaba su nombre y adoptaba apellidos, y muchos eran los que se mencionan en la obra. Es decir, no conocían la sociedad española como para poder ponerse nombres que realmente significaran algo, simplemente algo que sonara español, y no había otra referencia más que el Quijote. Y son apellidos que se tienen hasta la fecha. Y bueno, creo que ya se me acabó el tiempo. Nuevamente, perdón por aburrirlos tanto. Créanme que eso tiene mucho más sentido en mi cabeza. Pero bueno, los dejo. Adiós.